Vamos a empezar. Listo, la sesión se está grabando, señor presidente. Bien, buenas tardes, estimados compañeros asambleístas. Una vez más, esperando que se encuentren bien en cada uno de sus hogares, con sus familias, que todos estemos con salud, a la medida de las posibilidades. Nos encanta verla muy bien a Loli. Ojalá que estés bien con tu familia. Darles la bienvenida a nuestros invitados. Señor secretario, por favor, verifique el quórum reglamentario para esta sesión. Con su venia, señor presidente, buenas tardes con todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión virtual 057 de la Comisión de Salud con la presencia de los siguientes señores y señoras legisladores. Asambleísta Michel Dumet. Presente. Presente. Asambleísta William Garzón. Presente. Presente. Asambleísta Nancy Wamba. Presente. Presente. Asambleísta Patricia Enríquez. Ausente. Asambleísta Manuel Ochoa. Presente. Presente. Asambleísta Sebastián Palacios. Presente. Presente. Asambleísta José Hualzaca. Presente. Presente. Asambleísta Guadalupe Salazar. El micrófono, deme un minuto. Ahí está, presente. Presente. Sí. Asambleísta Ángel Simalesa. Ausente. Asambleísta Wendy Vera. Presente. Presente. Asambleísta Carlos Vera. Se está conectando en este momento. Asambleísta Carlos Vera. Carlitos, buenas tardes. Está conectándose la asambleísta Carlos Vera. Asambleísta Rosa Verde Soto. Presente. Presente. Señor presidente, solo un minutito que me están apareciendo los asambleístas Patricia Enríquez en este momento y el asambleísta Carlos Vera, que ya le dimos ingreso, pero no. Asambleísta Patricia Enríquez. Asambleísta Patricia Enríquez. Bueno, asambleísta Carlos Vera. ¿Cómo hago para el micrófono? Nueva asambleísta presente, señor presidente. Se están conectando ahorita Carlos Vera y Patricia Enríquez. El único ausente sería el asambleísta Ángel Simalesa. Listo, gracias, señor secretario. Existiendo el quórum reglamentario, por favor de lectura la convocatoria para esta sesión de la Comisión de Salud. Con su venia, señor presidente, Quito, 16 de abril del 2020, convocatoria a sesión virtual. Por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, doctor William Garzón Ricaute, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, y al amparo de lo señalado en la resolución del Consejo de Administración Legislativa número CAL 2019-2021-213, aprobada en sesión virtual de 18 de marzo de 2020, en aquel mismo, el máximo órgano de administración legislativa expide el reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el trabajo emergente de la Asamblea Nacional. Convoco a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión ordinaria número 057, virtual, que se llevará a cabo el día viernes 17 de abril del 2020 a las 15 horas, por vía telemática a través de la plataforma de videoconferencia Zoom, cuyo ID de ingreso se enviará 10 minutos antes de instalar la sesión conforme a las recomendaciones de la Coordinación General de TIC, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, recibir por videoconferencia al doctor Daniel Estambuleón, médico infectólogo, quien desde la hermana República de Argentina brindará sus criterios técnicos de cómo enfrentar la crisis del COVID-19. 2. Escuchar vía telemática al doctor Francisco Pérez, coordinador zonal de la zona 8 del Ministerio de Salud Pública, quien nos compartirá las acciones que viene desarrollando para afrontar la pandemia del coronavirus. Y 3. Recoger por videoconferencia el criterio técnico en el manejo de la pandemia
por el COVID-19 en el Ecuador del doctor Álvaro Felipe Dávalos Pérez, médico por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Medicina Clínica Tropical por la Universidad de Londres. Hasta ahí el texto de la convocatoria y el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Está en consideración, estimados compañeros asambleístas, el orden del día. Aprobado. Aprobado. Bien, antes de recibir a nuestro primer invitado, algunas cosas, como siempre, compañeros. Primero, realmente estamos viviendo momentos complicados, difíciles para nuestro país. El día de ayer, 16 de abril, se cumplieron 4 años del terremoto de aquel 16 de abril, en donde también fallecieron una gran cantidad de ecuatorianos, de ciudadanos, de seres humanos, familias que también quedaron quebrantadas. Y hoy, en medio de esta emergencia sanitaria, donde también siguen pacientes y familias complicadas, pacientes que fallecen, yo quiero pedirles, estimados compañeros, un minuto de silencio por estos ciudadanos, por estos seres humanos que están falleciendo y también por este recordatorio de este terremoto que sucedió hace 4 años en el Ecuador. Un minuto de silencio, señor secretario, por favor. Con su venia, señor presidente, empezamos el minuto de silencio. Sí. Señor presidente, se ha cumplido el minuto de silencio. Gracias, señor secretario. Muy gentiles compañeros. Señores asambleístas, como ustedes saben, pues ha llegado a la Asamblea Nacional los proyectos de ley urgentes en materia económica. Yo quiero pedirles encarecidamente que revisemos estos proyectos y sobre todo que estemos vigilantes para que las medidas que traigan estos proyectos sean de real apoyo a la ciudadanía, que sirvan para fortalecer el sistema nacional de salud, el sistema de salud pública, que deben ser un pilar fundamental, no solamente ahora, sino que ojalá de aquí en el futuro. Yo creo que es muy importante que revisemos estos proyectos que entiendo que lo que buscan es justamente fortalecer esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Lo otro, particularmente, no sé si esté sucediendo en el resto de ciudades, de cantones, tengo que transmitirle que hay una preocupación en Santo Domingo porque la alcaldía de Santo Domingo está pretendiendo ya empezar con ciertas actividades para la ciudadanía. Y eso sí nos preocupa, por eso yo creo que es importante insistir a las autoridades del COE Nacional para que estén pendientes de estas decisiones y sobre todo a los alcaldes del país que se apoyen en la mejor evidencia científica disponible. Actualmente, y lo hemos dicho más de una vez, y nos han dicho los expertos que hemos tenido aquí en la Comisión de Salud, la mejor medida que está comprobada científicamente es el distanciamiento social. Así es que ojalá escuchen estas recomendaciones que la Comisión de Salud ha estado enviando permanentemente y que guardemos la cuarentena como ha habido la recomendación por parte de los técnicos y de los expertos que hemos tenido en la Comisión de Salud. Quiero decirles, estimados compañeros, también que hasta el día de hoy no nos ha llegado todavía ninguna pregunta que se les había pedido para el SENAE, como tampoco tenemos el planteamiento por parte del equipo del compañero Simalesa y de la compañera Nancy Wamba sobre los trámites, sobre la simplificación de trámites. Ojalá nos puedan enviarlo más pronto para poder también trabajar en ello.
Y lo último, recuerden que lastimosamente tuvimos que suspender la sesión de la comisión porque hubo convocatoria al Pleno, la continuación de la sesión. Así es que estaremos retomando esta sesión la próxima semana. Mil disculpas a nuestros invitados que siempre están con toda la predisposición de ser parte de las sesiones de la Comisión de Salud. Estamos contando, y eso nos satisface, nos enorgullece como Comisión de Salud, con la presencia de importantes expertos. El día de hoy no es la excepción. Y ustedes comprenderán que la coordinación vía telemática es compleja, así es que ojalá ya la próxima semana podemos retomar la sesión que tuvimos que suspender para continuar con nuestro trabajo permanente en esta sesión que estamos teniendo todas las semanas. Tuve la oportunidad de hablar en el Pleno cuando estuvo la comparecencia del ministro de Finanzas. Espero que todos hayan escuchado, siempre resaltando el trabajo de la comisión, la responsabilidad que tenemos como asambleístas frente a esta emergencia sanitaria. Con esas palabras, yo quiero darle la más cordial de las bienvenidas y el agradecimiento al doctor Daniel Estambulín. Él nos acompaña desde la hermana República de Argentina. Él es un médico infectólogo y nos va a dar sus criterios técnicos acerca del manejo de esta pandemia que está azotando al mundo entero, particularmente en el Ecuador, estimado doctor, muy preocupados por cómo se viene dando la enfermedad. Sobre todo acá tenemos un sector que es en la provincia del Guayas, que es en la costa ecuatoriana, Guayaquil específicamente, es donde se ha convertido esta pandemia en una realidad que desbordó absolutamente de las manos, se salió de las manos, y hoy tenemos una cantidad importante de fallecidos. Nosotros aquí en la Comisión de Salud tenemos varios compañeros que son de la provincia del Guayas. Tenemos inclusive una compañera que estuvo con el problema y que hoy ya está saliendo con su familia. Así es que esa es la realidad que estamos viviendo acá, la preocupación que tenemos en el Ecuador. Doctor, muy gentil, muchas gracias. Reitero el agradecimiento por su presencia. Tiene la palabra, estimado doctor. Buenas tardes, realmente es un gusto compartir con ustedes. Y yo quisiera contarles algunas cosas de la Argentina y otras cosas en relación al COVID-19. En la Argentina nosotros en estos momentos tenemos 2.669 casos confirmados con 122 muertes. Más o menos tenemos la realidad que el 12% es transmisión comunitaria, porque como ustedes saben, uno de los problemas mayores que este virus produce, a diferencia de lo que vimos con el SARS y el MERS, que tiene una gran facilidad de transmitirse persona a persona, y entonces hay un problema muy importante en la comunidad. Entonces esa es una situación que realmente a nosotros nos preocupa. En relación a eso, en nuestro país se ha hecho una revisión de cómo definir los casos sospechosos, porque ustedes vieron que los casos sospechosos, nosotros ayer, a través del Ministerio de Salud Pública, se ha categorizado a casos sospechosos a los que tienen más de 37 grados y medio, 37,5 de temperatura, que puedan tener síntomas de falta de olfato y gusto, y se establecieron nuevos criterios para el personal de salud y especialmente a los pacientes con neumonía. Lo que es importante que todo paciente que tenga alguna de estas manifestaciones se pueda realizar la PCR, que nosotros la realizamos dentro de las 72 horas y la volvemos a repetir al tercer día. Esto es un aspecto que me parece muy importante de tener en cuenta. Lo otro, nosotros le hemos preparado unos materiales que realmente nos parecen muy útiles
y a mí me gustaría saber a quién se los envío, porque es sobre recomendaciones que hacen al manejo de estos pacientes. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos preocupa es el asunto del manejo o el tratamiento de estos pacientes. Ustedes vieron que en relación al tratamiento de estos pacientes, nosotros estuvimos revisando mucho el tema y no hay muchas drogas que pueden ser muy útiles. Últimamente se vio que el remdesivir podía ser de alguna utilidad, pero la hidroxiquinolona, que nosotros hemos tenido como recomendación, hemos visto que no resulta útil. No sé cuál es la experiencia de ustedes en relación a eso, pero realmente no nos ha resultado de utilidad y no hemos encontrado fácil tratamientos útiles para estos pacientes. Muchos usan hidroxiquinolona con acitromicina, pero realmente no sabemos cuál es la experiencia de ustedes, pero a nosotros no nos ha resultado de mucha utilidad. Si nosotros revisamos qué pasó con el MERS y qué pasó con el SARS, ustedes recuerdan que el SARS apareció en febrero del 2003 y nosotros tuvimos, algunos dicen en noviembre del 2002, y nosotros tuvimos en apenas 14 meses 8.000 pacientes con 774 que fallecieron. Y ustedes saben un aspecto muy interesante, que con el SARS, que como vino se fue. Y nunca supimos, pero estábamos muy esperanzados que con el COVID-19 pase lo mismo. Con el MERS, ustedes recuerdan que en septiembre del 2012 apareció en Arabia Saudita, se extendió a 27 países y también tuvimos la misma experiencia que con el SARS, es decir, una mortalidad muy elevada, más del 30%, pero como que vino, se fue. La diferencia con este COVID-19, a mi juicio, es la transmisión del COVID-19 en la comunidad. En nuestro país, un hecho que dio muchos resultados fue la cuarentena. Yo no sé si me escuchan. Sí, sí le escuchamos, doctor. Muy bien. Perfecto. Sí, Un aspecto muy importante que nos ayudó fue la cuarentena. Y la cuarentena se empezó con los chicos del colegio, con las escuelas, pero después se extendió a la población. Y más o menos hace un mes que estamos en cuarentena, donde todas las personas están prácticamente aisladas en sus casas y no hay demasiada comunicación. Y creemos que esa es una de las diferencias por el cual nosotros tenemos nada más que 2.669 casos confirmados, a diferencia de lo que ustedes vieron está pasando en Estados Unidos, donde hay 689.000, 36.000 fallecidos. Es decir, que a mí me parece que la cuarentena para esta situación es muy, muy útil. En relación a cómo vamos a seguir, se ha planteado el problema económico, porque la cuarentena es una situación que no la podemos extender demasiado, porque la gente necesita también trabajar. Y entonces estamos estudiando cómo vamos a poder separar a las personas que pueden trabajar de las que no pueden trabajar. Y una de las ideas que tenemos es, a través de nuestros centros, nosotros tenemos 7 centros en la ciudad de Buenos Aires, realizar
de las pymes, de las compañías, cuando nos manden a los trabajadores de menos de 60 años, hacerle una PCR y si son negativos, autorizarlos para que trabajen. Esa situación creemos que puede ser de utilidad porque es muy, muy difícil, por lo menos en nuestro país, seguir con la cuarentena para siempre. En relación nuevamente a los tratamientos, nosotros estuvimos y estamos muy entusiasmados con el Remdesivir, que se da por vía endovenosa y ha resultado muy útil en algunos grupos de pacientes. Pero nosotros en la Argentina, la única posibilidad que tenemos es usar hidroxiquinolona con acitromicina. En relación a lo que todos esperamos, en relación a las vacunas, nuestra idea es esperar los primeros ensayos a partir de septiembre para ver si realmente puede ser de utilidad. Nosotros tenemos un trabajo muy intenso que estamos haciendo en la comunicación a la comunidad y yo tengo un material que me gustaría que ustedes me dijeran a quién se lo mandamos por mail, se lo podríamos mandar a Vilches, que es la que nos estuvo en contacto, porque creo que ese material tiene muy buenas reflexiones y comentarios de cómo manejarnos. Un tema que nos resulta muy importante es que los médicos, algunos especialistas, como por ejemplo los oftalmólogos, nos preguntan cómo ellos deberían trabajar. Entonces hemos hecho grupos de trabajo que analizamos cómo sería la mejor manera que los oftalmólogos trabajaran, como los odontólogos trabajaran, y eso también es un material que lo tenemos para mandarle. Algo que nos ha resultado muy útil es la comunicación a través de la telemedicina. Nosotros tenemos un método muy similar a TED Talks o TED-Med, que se llama Istanbulian Talks, y yo les voy a mandar un material a las personas que ustedes me digan, porque así pueden escuchar, por ejemplo, un evento que se hizo ayer y que resultó muy útil porque se llegó a más de 1000 personas a través del YouTube y de la televisión. Mis queridos amigos, estas son algunas de las reflexiones y comentarios. Yo tengo todo ese material en los mails que se los haré llegar a las personas que ustedes me digan, y si no, como hoy me mandó Carolina Vilches un mail, se lo hago mandar a ella, que ella lo comparta con todos ustedes. Listo, doctor. Muy amable, gracias. Le vamos a pedir, por favor, que si nos puede mandar la información al correo electrónico de la comisión. Ya le voy a, no sé si Fernando le puede transmitir el correo electrónico de la comisión para nosotros poderle distribuir a los compañeros asambleístas. Sería bárbaro. Si ustedes me mandan el mail, el mío es muy simple, Carolina lo tiene, de Stamb, D-S-T-A-M-B, de Stamb, @stamboulian.com.ar. Yo le mando todos los materiales que le hemos preparado para ustedes los ecuatorianos. Doctor Daniel, si me permite, doctor Daniel, usted puede reenviarnos al correo electrónico de donde le hicimos llegar la invitación. Ese es el correo de la comisión. Sí, yo el que tengo, que me llegó el de la comisión hoy, que me llegó el código, me lo mandó Carolina Vilches, se lo mando a ustedes ahí entonces. Sí, el de la... Perfecto. Incluso de ahí le enviamos la invitación. Muchas gracias. Yo difundo por pedido del señor presidente a toda la mesa de salud. Yo se la mando sin falta, apenas terminemos la reunión, yo se lo mando a ustedes y creo modestamente que va a ser por lo menos una forma de transmitirle a ustedes lo que hacemos y lo que estamos pensando en hacer. Listo, doctor, muy amable, gracias. Creo que es importante para nosotros la experiencia que están teniendo ustedes. Uno de los graves problemas que tenemos, y lo mencionaba yo al inicio, es realmente
las dificultades para poder sostener la cuarentena acá en el Ecuador. Le voy a dar la palabra a algunos compañeros que me están pidiendo la palabra para que cualquier duda se la hagan al doctor y nos pueda contestar. Muy gentil, doctor, ojalá nos pueda enviar lo más pronto el material que va a ser de gran ayuda para nosotros. Hoy mismo le mando todo el material. Listo. Le voy a dar la palabra al asambleísta Ángel Simalesa. Gracias, estimado presidente, compañeros asambleístas. Yo quiero referirme al tema de fondo que ha expuesto nuestro querido invitado el día de hoy, referente al tema de las pruebas PCR. Él en Argentina nos ha indicado que cada 72 horas está tomando la muestra y que lo repiten al tercer día. Tengo una pregunta. ¿A qué universo ustedes a la fecha han tomado las muestras? ¿A qué población? Nosotros hemos tomado hasta ahora más o menos a 13.320 test. Señor presidente, ¿en qué tiempo, y para cerrar la pregunta, ¿en qué tiempo ustedes obtienen la muestra una vez enviada por el Sistema Nacional de Salud? ¿En qué tiempo ustedes obtienen la muestra? ¿Y cuánta cantidad de kits diagnósticos ha comprado el país? ¿Cuánto tienen en disponibilidad como kits diagnósticos? Quiero cerrar nada más agradeciéndole por los protocolos, por el trabajo en cuanto a protección a los odontólogos. Soy odontólogo de profesión y estoy seguro que el documento que usted nos va a enviar nos va a hacer a todos, en especial a la clase odontológica. Mire, usted sabe que hubo una dificultad en conseguir los test. Nosotros hemos comprado 500.000 test que están por llegar, que no nos han llegado, por eso hemos hecho nada más que 13.300 casos, pero durante esta semana probablemente recibamos ese número de test que yo le decía. Cuando nosotros recibimos las muestras, en general el estudio se hace por PCR y el resultado se da en 24 o 48 horas. Inicialmente se hacía solo en un instituto, el Malbrán, ahora se extendió a todo el país y hay más de 35 centros que realizan los estudios. Listo, gracias, doctor. Le voy a dar la palabra al asambleísta Sebastián Palacios. Gracias, presidente. Una buena tarde, colegas. Gracias, doctor, por su exposición. Creo que es interesante comparar en estos momentos lo que pasa en otros países, las acciones que han tomado y cómo cada país está de alguna manera enfrentando a esta pandemia mundial. Yo tengo dos preguntas puntuales en esa línea y es que hemos hablado y usted ha hablado de la cuarentena, de lo necesaria que es y que va a ser todavía durante un tiempo más. Más o menos, usted está calculando que en Argentina cuánto tiempo más dure la cuarentena. Y quisiera que nos cuente cuáles son sus recomendaciones, doctor, cuando termine la cuarentena. Hemos hablado en esta comisión mucho que debe existir un plan post-cuarentena, es decir, que las actividades no se van a retomar de un día para otro como si todo volviera a la normalidad. Tienen que haber seguramente algunas medidas, algunos protocolos que tomarse en las ciudades, en los centros comerciales, en el transporte público. En torno a eso, doctor, quisiéramos saber cuál es su posición, su postura y su opinión de qué es lo que se debería hacer para evitar un rebrote en el corto plazo. Mire, la pregunta suya es muy importante y estamos trabajando en eso. Todos sabemos que la cuarentena, tal cual se ha establecido ahora, que lleva un mes, el día 26 termina, no puede seguir así, porque hay mucha gente que realmente puede necesitar trabajar y uno puede realmente darle las recomendaciones para que lo haga.
Después hay una recomendación muy importante para los mayores de 60 años. A los mayores de 60 años a ellos sí, se les va a establecer continuar con la cuarentena, pero por debajo, a los jóvenes y por debajo de esa edad, se está trabajando para ver a quienes se los exime de la cuarentena. Y es todo un trabajo que se está haciendo porque realmente es muy difícil seguir con la cuarentena tal cual estamos ahora aplicándola. Lo que sí sabemos que los colegios no van a empezar, las clases no van a empezar, pero vamos a tratar de ver quiénes podemos eximirlos de mantener la cuarentena, sobre todo a la gente joven y de acuerdo a las provincias donde esté. Gracias. Presidente, si me permite, la segunda pregunta es en torno a la medicación. Usted decía que hay una medicación que ha dado parcialmente resultados allá en Argentina. Si nos podría profundizar un poco más de eso, explicarnos a qué pacientes se les suministró y qué tipo de pacientes fueron los que tuvieron reacciones positivas. Mire, la verdad que nosotros empezamos a dar la hidroxiquinolona en las dosis que usted más o menos sabe, que son 400 miligramos 2 veces por día durante 5 a 7 días, junto con acitromicina, que se da 500 miligramos una vez por día, 5 días, por la posibilidad de sobreinfección que tengan los pacientes, y a los pacientes que han estado en el respirador, muchas veces empíricamente se le ha dado corticoides, pero sin otro objetivo que contribuir a mejorarle la insuficiencia respiratoria. Es decir, en resumen, la única experiencia que tenemos es con esto. Y otro grupo de pacientes le ha agregado el Caletra, que ustedes saben que es una medicación que se usa para el HIV, junto a la hidroxicloroquina. En resumen, el tratamiento es hidroxicloroquina más menos Caletra junto con acitromicina. Nosotros no tenemos en este país el Remdesivir que está en Estados Unidos. Gracias, doctor. Le voy a dar la palabra al asambleísta Carlos Vera. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros asambleístas y al doctor Daniel también. Gracias por su exposición. Indudablemente que en todos los países parece que tenemos las mismas problemáticas, el tema de las pruebas que no llegan en su cantidad que todos quisiéramos. Aún así, en Ecuador, obviamente, se han tomado alrededor de 30.000 pruebas y obviamente están los casos confirmados y se estima que una vez que las pruebas que están represadas ya estén totalmente hechas, pues a lo mejor aumenten los casos. En este caso, en tema puntual, ustedes han dicho que en Argentina, por ejemplo, se han tomado alrededor de 13.000 test con 2.000 casos, 2.000 y algo más positivos. Y están 2.168 positivos. Y están esperando justamente la remesa de pruebas que está por llegarles, que es justamente, como lo decía al principio, una problemática no solamente de Ecuador, porque se pensaba que era de Ecuador, y es una problemática, según lo que vemos, a nivel mundial, la falta de estos test, estas pruebas. En este aspecto, ¿ustedes creen, como pregunta, ahí va mi pregunta, ¿ustedes creen que una vez que tengan la cantidad suficiente de test y aplicando los test a la ciudadanía, los casos positivos puedan crecer considerablemente, o ustedes creen que la curva, una vez que han aplicado la cuarentena, se haya estabilizado? Esa es mi pregunta, mi estimado doctor. Muchas gracias. Mire, la impresión nuestra, sobre todo por la mortalidad, que es uno de los elementos que nos permiten seguir lo que está pasando, nosotros creemos que la cuarentena nos ha permitido que la cantidad de pacientes no suba.
Fíjese que nosotros tenemos nada más que 2.669 pacientes. Y yo creo que la cuarentena ha sido muy, muy útil en ese sentido. Y usted vio que los países que lo aplicaron precozmente han tenido un resultado mucho mejor que los que aplicaron tardíamente. Entonces nuestra idea es que la cuarentena es muy útil, pero que llega un momento, debido a que este virus es un virus de comunidad, de ver cómo separamos los que pueden trabajar de los que no pueden trabajar. Esa es nuestra idea. Muy bien, muchas gracias, doctor. En este momento me pidió el presidente que dirija la sesión, soy el vicepresidente, agradecerle su presencia. Quisiera darle la palabra a la colega Nancy Wamba, que tenía también una consulta. Gracias, presidente, colegas asambleístas, muy buenas tardes. Doctor, gracias por su exposición, por comparecer a indicarnos y explicarnos la manera cómo está llevando esta crisis de Argentina. Un saludo también a nuestros compañeros de la provincia de Guayas y en especial, pues, Guayaquil, nuestra solidaridad. Doctor, yo tengo dos preguntas y, presidente, si me permite, por favor. La primera es referente, usted ha mencionado la medicación que han utilizado en este caso en el tratamiento de COVID. ¿Usted de pronto podría indicarme si es que ha hecho algún estudio, han revisado la República de Argentina referente al medicamento interferón alfa 2B y qué es lo que ustedes de pronto pueden referir de este medicamento? Y la segunda pregunta, bien usted lo decía, que van a hacer un análisis referente a la incorporación de pronto de las personas con menor edad. En Reino Unido lo está haciendo un estudio referente a que muchos de los niños podrían ser o encontrárseles pues en este tratamiento de plaquetas los antivirales. ¿Qué se refiere o qué se necesita en la edad de los menores tener de pronto una buena nutrición, la alimentación? Y en nuestros países pues lamentablemente hay un alto grado de desnutrición. ¿Qué es lo que se refiere realmente para poder aplacar en este caso al coronavirus? Esas son mis preguntas. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Respecto al interferón, en nuestro país no hemos tenido experiencias ni se la ha aplicado. Y en relación a lo que usted dice, en relación a los aspectos que hacen a la nutrición, me parece que es un aspecto importante, pero que por suerte en nuestro país la situación en ese sentido está bastante bien controlada. Lo que nosotros sí tenemos mucho es dengue en estos momentos. Y el dengue se ha mezclado mucho con el coronavirus y hay pacientes que tienen las dos infecciones al mismo tiempo y realmente tenemos más de 2.400 casos de dengue solo en la capital federal y ese es uno de los problemas que tenemos actualmente. Muy bien, muchas gracias, doctor. En este punto también quisiera, no tengo más preguntas por ahora, quisiera yo aprovechar para hacer una que tenía pendiente. Y es, bueno, sabemos que se está aprendiendo poco a poco, todos los días, cómo va el desarrollo del virus, cómo se lo puede ir combatiendo. La pregunta que tenía es si en base a los estudios o lo que se ha avanzado en su país, tienen un poco más de certeza qué tanto una persona puede quedar inmunizada después de haber contraído el virus, porque nos preocupa cómo vamos a lograr para posteriormente poder ir retomando nuestra vida normal. Y la segunda muy corta, que quizás no tenga mucho que ver con su especialidad, pero basado en algo que usted mencionó, sí me interesaría que por lo menos me comente muy brevemente. Usted habló de que las clases, me parece que dijo que estaban atrasadas allá en Argentina. ¿Van a tomar alguna especie de clases virtuales por ahora o simplemente están suspendidas por el momento? Esto se lo pregunto justamente porque estoy desarrollando un proyecto acá por el tema de clases virtuales. Adelante, doctor, gracias. Lo que usted nos ha comentado es lo que se está haciendo. Acá se han intensificado mucho las clases virtuales y hay muchos
colegios y muchas escuelas en todo el país que están trabajando en esa forma, a través de las clases virtuales. Yo creo que esa es una de las formas que vamos a seguir, porque los colegios no vamos a empezarlo, porque usted vio que los chicos no tienen demasiado problema, pero es muy difícil hacer la cuarentena con ellos, y ellos son los que muchas veces transmiten la enfermedad. La otra pregunta era... La otra era sobre el tema de que qué tan inmunizados estamos una vez que hemos adquirido el virus, si algo se ha podido avanzar en la parte tecnológica para saber realmente si estamos o no, porque he escuchado diferentes criterios. Sí, mire, nosotros estamos también, como ustedes, preocupados y esperanzados si ver que con las serologías uno pueda definir muy bien quién está inmunizado o no. Pero usted vio que el COVID-19 hay 3 distintos serotipos. Quiere decir que muchas veces uno tiene, como en la gripe, uno tiene gripe por H1N1 y otro tiene después por H3N2. Entonces, a mí lo que me parece que tenemos que estar siempre atentos, porque el que tiene coronavirus puede llegar a volver a tener coronavirus, pero no por el serotipo que tuvo, sino por algún otro serotipo distinto al que tuvo la primera vez. Perfecto, gracias, doctor. Tengo un par de consultas más, si fuera tan amable, la asambleísta Rosa Verde Soto, por favor. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Gracias, doctor, por la explicación que hemos tenido en estos momentos. Quisiera saber si de pronto en su país están haciendo algunos análisis o estudios a lo que se refiere sobre el plasma de los pacientes que ya han superado el coronavirus. Gracias. Mire, esa es una pregunta muy importante, y usted sabe que nosotros tenemos un instituto que se llama el Instituto Maistegui. Justamente yo trabajé con él, porque en la década del 70 teníamos nosotros la fiebre hemorrágica. Y frente a la fiebre hemorrágica, una de las actitudes que nos dio más resultados fue hacerle plasma de convalecientes. Yo creo que esa es una muy buena idea, y entonces aquí también se está tratando de obtener plasma de convaleciente, porque es una de las medidas que hay cierto entusiasmo para poder aplicarla a los pacientes. Y le digo sinceramente que yo, si tuviese la enfermedad, me gustaría que me dieran plasma de convaleciente. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos la última pregunta en este momento de parte del colega Ángel Sigmaleza. Gracias, estimado vicepresidente de la presidencia, compañeros asambleístas. Yo tengo una pregunta referente a un tema que al país le preocupa, que es el contagio de los profesionales de la salud. ¿Cómo están ustedes en Argentina en cuanto a la provisión de equipos de protección? ¿Cuáles han sido las medidas y cuál es el indicador de contagio de profesionales de la salud? Mire, esa es una muy buena pregunta, porque es uno de los problemas que más nos angustia, nos preocupa, porque tenemos más de 42 profesionales de la salud que se han infectado. Todavía no hay, por suerte, casos fatales, salvo 1 o 2 casos así muy excepcionales, pero ese es el tema que más nos preocupa, nos angustia, y es un trabajo que se está haciendo intensamente para ver cómo podemos prevenir que los profesionales de la salud puedan seguir trabajando sin infectarse. Muy bien, muchas gracias. Me parece que no tenemos ninguna solicitud adicional de palabra, de acuerdo a lo que tengo registrado en el chat. Así que, doctor, a nombre de toda la comisión, agradecerle muchísimo por su participación. Esperamos también la información que nos iba a enviar. Para nosotros es muy valiosa. Hoy mismo le mando toda la información, que creo que va a ser muy útil, porque ahí tienen
lo que nosotros estamos haciendo con la comunidad, con los profesionales de la salud, y me parece que va a ser muy útil compartir también cómo nos estamos manejando con algunos grupos como oftalmólogos, odontólogos, etc. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, muy amable, muy gentil por su participación. Señor secretario, si fuera tan amable, el siguiente punto del orden del día. Encantado, señor presidente encargado. Permítame comentarle que el doctor Francisco Pérez, coordinador zonal de la zona 8, nos hizo llegar la excusa el día de hoy en la mañana. Lamentablemente, una reunión de último momento le impide que esté con nosotros esta tarde. Por lo tanto, no podríamos dar cumplimiento al segundo punto del orden del día, pero sí deberemos atender el tercer punto. Ya se encuentra junto a nosotros el doctor Álvaro Dávalos Pérez. Él es médico por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Medicina Clínica Tropical por la Universidad de Londres. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido entonces el doctor Dávalos y tiene la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias por su invitación y mi saludo respetuoso a todos los miembros de la comisión. Con Daniel tuve ya la oportunidad de tener una conversación preliminar hace unos 2 o 3 días en la que pudimos plantear como tema de la conversación áreas en las que no vayamos a ser repetitivos y que sean de utilidad para las inquietudes de los señores asambleístas. Entonces, en vista de eso y para no, sino aclarar 2 cositas respecto a las preguntas que hicieron ya los señores asambleístas anteriormente, yo quisiera decirle que en nuestro país tenemos ya una normativa de tratamiento establecida por el Ministerio de Salud Pública como un documento oficial firmado por el señor presidente de la República. El día 3 de abril se establecieron ya lineamientos para la observancia en todas las unidades de salud que sean responsabilidad del Ministerio de Salud o del gobierno en general, en la que se incluía casi todos los medicamentos que aparecen listados en las diferentes publicaciones a nivel mundial. Daniel hablaba del hidrato de cloroquina o hidroxicloroquina, hablaba de la citromicina, hablaba de otros antivirales como el Remdesivir, como el Lopinavir. Había una pregunta de un asambleísta respecto al uso del interferón y se menciona también como un argumento terapéutico aquí, un instrumento terapéutico en nuestro país, el uso de anticuerpos monoclonales, entre ellos del tocilizumab, que actualmente sí disponemos. El Remdesivir, que alguien preguntaba, no disponemos aquí en nuestro país, pero yo no sé si es que ustedes quisieran saber cómo las personas que estamos de hecho cargo de los pacientes con coronavirus COVID-19 enfrentamos ya en la práctica hospitalaria esta grave pesadilla. Entonces, la consecuencia de esta observancia de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública está supeditada en una categorización clínica de 4 estadios fundamentalmente, ¿no? El primero, que es la detección positiva mediante cualquier prueba de la existencia del coronavirus en un paciente. Segundo, determinar si tiene sintomatología que acredite la valoración en una unidad de salud. La tercera, que tiene que ver con la gravedad ya clínica del enfermo diagnosticado con enfermedad por coronavirus. Y la cuarta, su admisión a la unidad de cuidados intensivos, en donde ya se procurará solventar el déficit circulatorio producto del shock séptico y del colapso cardiovascular producido por esta infección. Normalmente la categorización se hace en una área de triaje que mencionaba Daniel, que está ya siendo implementada en todas las unidades de salud. Es decir, hay criterios que ya permiten de alguna manera establecer
quién va a tener una buena respuesta y quién puede que no tenga una buena respuesta. Y el factor epidemiológico, el género, es muy importante porque lo que se está viendo en las experiencias de todas las otras sociedades, llámese el continente europeo, Estados Unidos o en China, Corea o Japón, es que uno tiene que como tratante o como prestador de servicios tener en claro dos predicamentos. La primera cosa es que riesgo de exposición no es igual a riesgo de enfermedad grave, ¿no? La mortalidad es mandatoria a ser considerada en esta situación porque en riesgo de contraer enfermedad están las personas que tienen más de 60 años, pero están en riesgo de morir las personas que tienen más de 80 años. En la experiencia de Corea es que nadie de menor de 30 años ha fallecido. La experiencia de Japón es que la población que tiene menos de 50 años, ninguna ha fallecido. Es decir, la experiencia de estas sociedades altamente desarrolladas con otra situación socioeconómica en consideración a la nuestra, permite que las medidas de contención de las que hablaba Daniel sean implementadas con una consideración del mantenimiento de la estabilidad familiar que implica el mantenimiento de la unidad de la familia, ¿sí? y de la comida, ¿no? Todo el mundo tiene que tener derecho a solventar las necesidades básicas y yo creo que en nuestro país, si comparamos la decisión del Reino Unido, es decir, Inglaterra, de hacerse cargo del salario básico para que la mayoría de empleados sean estos documentados o indocumentados o inmigrantes, reciban el 80% de su salario, que es equivalente a 1.500 libras, si consideramos con nuestro modesto apoyo aquí en el país de un bono de solidaridad de $60, entonces eso marca la diferencia de quién va a sobrevivir y quién más bien va a poder salir adelante en una situación tan crítica. Nosotros vemos un escenario completamente diferente en la atención médica que se presta hasta con una diferencia geográfica entre la sierra y la costa. Aquí en la sierra estamos privados de una concentración de oxígeno producto de la altura. En la costa tenemos una concentración de oxígeno a nivel del mar muy superior, una temperatura mayor, un nivel de humedad mayor, el conglomerado humano es mucho más activo entre sí, en la costa es mucho más, en la sierra es mucho más separado, quizás menos proactivo, menos social que lo que es la sociedad en las provincias de la costa. Son consideraciones que se justifican analizar cuando uno tiene como números la brutal incidencia de casos en la costa, particularmente en la ciudad de Guayaquil, en Babahoyo, las provincias sureñas costeras también, en las que se ve que ya empieza a sumarse uno tras otro los nuevos casos. En la sierra, en cambio, hay ciertos cantones o ciertas provincias que demuestran tener un manejo pero espectacular en cuanto a al control de la enfermedad, la contingencia, la contención y la respuesta a la contingencia. Cayambe sé que es privilegiado en el sentido de que tiene hasta el momento 0 casos o 1 caso reportado hasta hoy. Una sociedad también, una parroquia muy especial, ¿sí? Está a una gran altura, conglomerado social étnico es de varias comunidades indígenas también que han logrado de alguna manera concentrar sus esfuerzos en evitar la mezcla o la interrelación con otros conciudadanos que puedan considerarse de riesgo. Entonces, aquí yo suspendería esta presentación porque no sé si es que los señores asambleístas quisieran hacer preguntas puntuales sobre el manejo o sobre la clínica que nosotros los pacientes. Hay personal de salud y la provisión del material de protección biológica. Yo desafortunadamente en la práctica privada, y le cuento en esto, esta es mi experiencia a nivel privado, porque no tengo acceso a los hospitales bajo el Sistema Nacional de Salud, pero estamos viendo en los hospitales privados autorizados a cuidar de estos pacientes la presencia de personal médico que trabaja en los hospitales estatales.
Pues eso es el reflejo de que una cosa es tratar de proveer de estos insumos a los hospitales o a las instituciones estatales, y la realidad es que a nosotros nos toca a nivel privado tratar de salvar la vida de estos médicos jóvenes que se enfrentan con mucha eficacia y con mucho ánimo, con mucha valentía al cuidado de los pacientes menos privilegiados que tienen que ser atendidos en el nivel, a nivel del Sistema Nacional de Salud. Señor presidente. Daniel, no sé si tengas alguna inquietud. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes están realizando en los pacientes que tienen una forma severa de COVID-19? Ya, estamos usando como métodos diagnósticos la determinación de marcadores de inflamación, entre ellos la interleuquina 6, el dímero D, la ferritina, obviamente el contagio de glóbulos blancos, la proteína C reactiva, marcadores de función renal y marcadores de función hepática. Una vez que tenemos esa correlación, tienes dos opciones: o haces una radiografía estándar de tórax que ya permite establecer un diagnóstico de sospecha, o de no, pasamos directamente a la realización de una tomografía computada de los pulmones, en la que ya se puede determinar si están involucrados varios segmentos de los pulmones, lo cual garantizaría el paso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿y qué tratamiento le hacen a estos pacientes? Bueno, básicamente lo que está establecido en todos los lineamientos de los varios centros con los que mantenemos contacto, el básico es de funciones vitales, el tratar el shock o el colapso cardiovascular, el proveer una adecuada oxigenación, sea a través de medidas externas o internas traumáticas, como son la rápida intubación. No se recomienda en este punto el proceder a medidas que impliquen resucitación cardiopulmonar con maniobras convencionales de resucitación cardiopulmonar, sino recomendar solamente la resucitación farmacológica, y recomendar también la no realización de traqueotomía si es que los pacientes no tienen una, entre comillas, una opción de vida, ¿no? Esto tiene mucha relación con otra pregunta que hacía el asambleísta respecto a cómo recomendar el trabajo de los profesionales de salud cuando enfrentan un caso positivo de coronavirus, y obviamente lo que uno quiere es no exponerse a maniobras o situaciones en las que se establezca como mecanismo de transmisión la producción de un aerosol. La intubación traumática o no traumática de un paciente que requiera de este procedimiento es un riesgo importantísimo para el personal de salud. Me imagino que en la práctica de profesiones tan nobles como son la práctica médica en general, las especialidades como la otorrinolaringología, la oftalmología o la medicina los cirujanos dentales, yo creo que la provisión de mecanismos de control de la producción de aerosol son fundamentales, pero no sé cómo se pueda lograr esto en una forma segura que no sea la implementación de mangas de trabajo en ambientes controlados dentro de cabinas. Hacer una analogía a la situación en la que un paciente con una condición crítica es trasladado de un centro de salud a otro, rodeado, protegido de una cámara que impida el contacto del personal de salud con su propio ambiente, sería el escenario que yo vería como práctico para la práctica de estas especialidades, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, señor presidente. Gracias, estimado doctor Dávalos, por su intervención. Quiero aprovechar, tuve que ausentarme, está cayendo un diluvio en Santo Domingo y se me fue el internet. Algo que se me quedó hace un momento, agradecerle al compañero asambleísta Sebastián Palacios, que fue quien nos recomendó al doctor Daniel
Estambulín. Así es que gracias, estimado compañero Sebastián Palacios. Tiene la palabra justamente el asambleísta Sebastián Palacios. Gracias, presidente. Doctor Dávalos, qué bueno verle a los tiempos. Un cordial saludo por este medio. Tengo dos consultas. La primera en torno a cómo ve usted la situación del Ecuador. Hoy día el vicepresidente en una entrevista decía que al fin estamos viendo la luz al final del túnel. ¿Usted dentro de sus análisis cree que la curva se está aplanando? ¿Cree que estamos ahí llegando a ese nivel que ansiábamos hace un par de semanas? ¿O todavía nos quedará unas 2 semanas más hasta que podamos estar un poquito más tranquilos, entendiendo que la normalidad no regresará en mucho tiempo, quizás años? Esa es la primera. La segunda, yo insisto en lo que va a pasar después de la cuarentena. Y han habido algunas iniciativas de adquirir estos túneles de desinfección, tanto del sector público, me refiero a prefecturas, a alcaldías, que seguramente están pensando que si el día de mañana la gente tiene que subirse a un bus, bueno, pongámosles este túnel de desinfección en las paradas de buses para que de algo pueda servir o en algo pueda ayudar. Lo mismo lo están haciendo las empresas. Esto tiene efectividad desde su punto de vista como infectólogo. ¿Cree que son costo efectivas? ¿Cree que valen la pena hacer inversión en ese tipo de aparatos, de dispositivos? ¿O usted recomendaría alguna otra estrategia para que la tomen en cuenta las ciudades, los municipios, pensando, insisto, en lo que se viene después, la vuelta al trabajo, la vuelta a las escuelas, a los colegios, a la vida cotidiana? Esas 2 preguntas. Muchas gracias, presidente. Gracias, Sebastián. Doctor Dávalos, por favor. Yo de la primera pregunta preferiría no hacer ninguna observación porque para mí es muy delicado, ¿no? Yo no puedo contrariar la esperanzadora visión del señor vicepresidente de la República. Quisiera que más bien el público, ustedes, señores asambleístas, mucho más real por parte de las autoridades de salud. Respecto a la segunda pregunta, es mucho más conflictiva y más difícil de contestar porque yo me pongo en los zapatos no de los médicos jóvenes, de los médicos viejos. Yo me pongo en el papel de ciudadano, padre de familia. Y es muy triste, ¿no? No sé cómo se llegue a establecer y yo quisiera que situaciones. La primera, la situación como persona y la situación como grupo asociado en un conglomerado social. Entonces, la primera fase que yo establecería como un factor a consideración es qué hace un individuo para evitar contagiar o ser contagiado. Y obviamente aquí está toda la gran campaña lanzada por los medios de comunicación, la prensa, y ya no le diría la prensa escrita porque creo que nadie tiene la opción ni las ganas de leer el periódico, pero la prensa televisada o la prensa radial, uno tiene que colmar a la sociedad o al conglomerado con mensajes como lávate las manos y quédate a 1 metro o 1,5 metros de distancia o a 2 metros de distancia. Y la tercera, la más importante, mientras exista la disposición estatal muy justificada, porque creo que es la medida más efectiva hasta el momento de mantener a la población en cuarentena. Yo creo que esta es la medida que tiene que ser más rígidamente establecida y procurada dentro del conglomerado social. Yo creo que la policía, el ejército, las autoridades en general tienen que generar este concepto individual de que si es que yo estoy sano, mi vecino está sano, mi colega está sano, mi asociado está sano, y no voy a comprometerme porque si yo me voy a interrelacionar con ellos, no quiero que ellos me contagien. Este concepto que se ve en ciertas áreas del país
es importante porque lo que hablaba hace un momento, en ciertas áreas geográficas de esto es prácticamente imposible por la propia personalidad, por la propia estructura de la sociedad, de que esto se concrete. Entonces, tocará ejecutar eso. Ahora, el tener un concepto, un criterio específico de maximizar la distancia física entre las personas y evitar el desplazarse de un lado a otro, a menos de que sea una cuestión estrictamente necesaria, como está estipulado, ¿no? Tener la opción de desplazarse en su vehículo al supermercado, a comprar gasolina o a hacer gestiones que sean realmente importantes. La segunda es en el contexto del individuo ya como empleado, como miembro de una institución. Y se habla aquí de las instituciones de gobierno y las empresas a nivel ya societario. Entonces, los empleados, ¿qué pueden hacer en este respecto? Lo que se aconseja hacer en estos casos es determinar qué población o qué grupo dentro de su conglomerado de trabajadores es realmente vulnerable de contraer la enfermedad y de ser un riesgo para el resto de los trabajadores. La segunda, que ya está establecida también, es el recomendar el trabajo a través de medios televisivos o de telemedicina o de teletrabajo y minimizar de nuevo que este personal tenga que desplazarse por cuestiones de trabajo a otras áreas que no sean su casa o su oficina o su edificio. La otra cosa importante es que tienen que, ya se mencionó en la participación de algunos de los señores asambleístas, es que no puede a este punto recomendarse la reiniciación de las clases, sea a nivel de los chiquitos que no sufren la enfermedad en tal forma como los mayores, las universidades. Sí, yo creo que no puede recomendarse todavía la apertura de las clases, la apertura de las clases virtuales en la costa, la apertura de las clases virtuales en la tierra, es la alternativa y tiene que verse la forma como esto simplemente de una mejor manera, ¿no? No puede, y es algo que no se ha considerado y no he oído recomendar por parte de las autoridades de salud en el área del Valle de los Chillos, especialmente en la zona de San Joaquín, el cantón Rumiñahui. Hay decenas de casas de cuidado de personas de la tercera edad. No se puede permitir, por la capacidad innata de estos centros de no poder contener la diseminación de la enfermedad, la visita de familias a las casas de la tercera edad. Yo mencionaba hace rato que el mayor riesgo de enfermedad está en las personas de más de 60 años y el mayor riesgo de muerte está en las personas de más de 80 años. Lo que se está viendo en España es que la mayor mortalidad se ve en las casas de cuidado de personas de la tercera edad. Y tristemente, ¿sí? Esto es algo que tiene que considerarse cuando uno tiene, como sucede en nuestro país, 234 pacientes en una unidad de cuidado intensivo. Y sabemos que nuestra capacidad de camas de terapia intensiva en el área de Quito no llegará a 200. Si tenemos que decidir entre quién va a ser mejor cuando uno decida ingreso a este paciente a la sala de cuidados intensivos y este paciente tiene 45 años, o ingreso a este paciente a la sala de terapia intensiva y este paciente tiene 91 años y mucha comorbilidad. Entonces, el dilema ético es ahí un planteamiento que requiere de un análisis muy, muy importante, pero la lógica diría, yo sé a quién voy a recomendar que ingrese a este tipo de cuidado. La otra cosa importante es que la forma estatutaria en cómo se planificaría el retomar la normalidad luego de semejante situación tan crítica es, yo creo que todas las áreas, sea a nivel de provincia, cantón, parroquia, tienen el derecho de saber cómo les está yendo, porque aquí es cuestión de premiar al que está haciendo bien y de recomendar modificación al que no está haciendo tan bien. Entonces, si estas áreas dirán, bueno, yo en tal parroquia del tal cantón, nuestra curva ha descendido y yo creo que podemos ya integrarnos de alguna manera a nuestras actividades regulares, yo creo que sí se debe permitir eso. De hecho,
En los Estados Unidos yo creo que han planteado como una norma para empezar a normalizar la actividad económica, el que se llegue a una puerta en la que uno vea hacia adelante y diga, ya me puedo restablecer en mi actividad normal, y que el llegar a esta puerta diga, el análisis epidemiológico, el análisis médico, el análisis social permite que este grupo pueda reintegrarse. Y la segunda puerta, la segunda etapa de volver a la normalidad implicará que se mantengan todas las medidas de contención, que se mantengan siempre las medidas estrictas de preservar la distancia social, de exigir el lavado frecuente de manos y el evitar hacer esto que habíamos hablado en los viajes innecesarios o el contacto innecesario, como es la asistencia a un partido de fútbol, la asistencia a un bar, a un restaurante. Ese tipo de cosas yo creo que no volveremos a ver. Van a llegar algún rato a normalizarse, pero no veo por el momento que esa sea una cuestión indispensable para un comportamiento social higiénicamente tolerable que impida la transmisión de la infección al resto de personas de nuestro conglomerado. Muy bien, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Sebastián. Tiene la palabra asambleísta Ángel Simaliza. Gracias, estimado presidente y compañeros asambleístas. Hay algo que sí lo tenemos que decir. Usted, doctor Dávalos, entiendo el por qué no lo quiere decir, porque usted y nosotros sabemos que en el país no se están transparentando los datos. Y esta transparencia de los datos es la que precisamente hace que no tengamos un dato firme para comenzar a poder apoyar, para controlar. Y es por esto que el apoyo internacional tampoco es que llega fácilmente, porque según los datos no estamos reflejando la estadística normal. El número de muertos en Guayaquil es clave y lo dice. ¿Cuál es lo que consta en el dato estadístico y cuál es el dato real de aquel que está encargado del transporte de los cadáveres, de aquel que está apoyando en la gestión de los cadáveres? Por ejemplo, pero respeto su criterio y no tengo más comentario que hacer referente al tema de los datos estadísticos. Pero sí, ya en la parte en materia, estimado presidente, y disculpen compañeros, me voy a extender un poquito. El problema grave en el país y en el mundo son los portadores asintomáticos. Y usted lo ha dicho, en España ha fallecido muchos adultos mayores precisamente porque los cuidadores eran portadores asintomáticos. En nuestro país se tiene la esperanza, al menos, de que las pruebas PCR lleguen al país para poder de alguna forma para testear a mayor cantidad de población. Eso aspiramos nosotros también. Y en este contexto, varios actores han puesto el hombro, han arrimado el hombro. La primera pregunta, presidente. ¿Qué está haciendo la Universidad Central con sus laboratorios? Gran cantidad de universidades se han unido, son 13 universidades que se han unido. En particular, la Universidad Estatal de Bolívar está a punto de calificar y empezar a hacer pruebas COVID en tiempo real en los laboratorios, adaptados porque son de docencia, pero con ciertas adaptaciones están ya a punto de hacer pruebas COVID en tiempo real. ¿Qué está haciendo la Universidad Central y en particular la academia? ¿Qué está haciendo en cuanto a este apoyo para poder testear de manera masiva? En este mismo contexto tengo que preguntarle, usted como epidemiólogo, usted ya en la línea, entenderá que el sistema, la Dirección Nacional de Epidemiología, la parte epidemiológica del Sistema Nacional de Salud fue debilitada por la desvinculación de profesionales de la salud. Y en particular el INSPI, Quito, el 56% fue debilitado. Es decir, se suprimieron las partidas y los profesionales salieron de estos espacios. Y es por esto que le vuelve al INSPI, le hace que haga un doble trabajo. No quiero decir que lo haga con lentitud, sino que hace que haga un doble trabajo. Entonces, en este contexto, ¿qué hacer para manejar, para detectar aquellos portadores asintomáticos? ¿Cómo hacerlo con
con el testeo masivo? ¿Cuál sería su apreciación? Y yo no sé si es que en este mismo contexto yo preferiría más bien esperar una segunda ronda, señor presidente, para poder hacer otra pregunta. Muchas gracias. Yo agradezco mucho su comprensión. Como verá, yo soy un médico en práctica libre, no dependo de ninguna institución. Presto mis servicios en varios hospitales y mi posición puede ser considerada como la de una persona independiente sin ninguna vinculación, pero así todo guardo mucho respeto a lo que está haciendo el gobierno y las diferentes áreas. En una intervención mía en una radio capitalina hace aproximadamente 7 semanas, yo había hecho una recomendación al ser preguntado sobre cuál es su idea o su opinión respecto de la llegada inminente del coronavirus al país. Entonces yo hice una remembranza porque ya empezaban a aparecer en las diferentes revistas médicas el relato hasta cierto punto injusto de la sociedad china respecto al manejo del brote de coronavirus ahí. A la larga resulta que nosotros tuvimos la llegada del primer paciente del continente europeo y las medidas de contingencia o de contención epidemiológica fallaron. No había el desarrollo de una prueba, se tuvo que enviar la primera muestra al CDC en Atlanta, que demoró 14 días, en los cuales se mantuvo al paciente chino del Hospital Eugenio Espejo en un respirador hasta que obviamente el paciente falleció, y la ministra de Salud en ese entonces declaró que no tenía coronavirus. Yo ahí mis respetos, pero no estoy de acuerdo con eso. En esa intervención yo decía que la sociedad médica ecuatoriana tiene que estar preparada a no cometer los mismos errores que se cometieron en el manejo del brote epidemiológico en el año 2009, cuando tuvimos en la presidencia del economista Rafael Correa la llegada del H1N1, el virus que causa la influenza, y que fue motivo de si ustedes se acuerdan, un represamiento social mediado por la intervención de la policía, del ejército, de aquellos casos que eran reportados como positivos, y luego la introducción de ciertas medidas que eran de alguna manera impuestas al sistema de salud privado para que no se realice ni diagnóstico ni tratamiento de ciertas instituciones, excepto las estatales. Este modelo es el que persiste todavía porque el esquema diseñado en el Ministerio de Salud no ha cambiado. Entonces, en el mes de febrero se hizo la recomendación de que si es que existe la posibilidad de que los laboratorios privados o los hospitales privados trabajen en conjunto con las autoridades de salud en la detección rápida, en el tratamiento apropiado, el escenario hubiera sido diferente, pero se empezaron con restricciones en la nominación de ciertos laboratorios que hasta el momento demoran entre 4 o 5 días en dar una respuesta en cuanto al procesamiento de la muestra. Ahora, las pruebas rápidas versus las pruebas no rápidas, como yo les llamo, para que los señores asambleístas tengan una idea, las pruebas rápidas son pruebas de exposición y de desarrollo de inmunidad. Las pruebas de PCR o de reacción en cadena de polimerasa, ¿sí?, son pruebas genéticas que primero extraen el RNA de las células en las donantes, luego se procesa en unos aparatos llamados termocicladores, al que se incorpora en forma de ligandinas secuencias ya extraídas y donadas de los pacientes chinos, que fueron los que primero secuenciaron, entre comillas, en 15 días el genoma del virus. El genoma quiere decir una secuencia cromosómica de el ácido riboxil-RNA y su amplificación mediante estas técnicas de termociclaje. No es una prueba que se puede hacer en media hora como la prueba de determinación de inmunoglobulinas.
Esta es una prueba que requiere de un termociclador y de ciertas otras maquinarias que permiten establecer un número de copias que pueden ser reportadas como significativamente importantes, que den un diagnóstico de positividad, indeterminadas como aquellas que no tienen un contagio de copias importante, y las pruebas que no tienen o que no detectan una secuencia genética del virus, ¿sí? Y que sean reportadas como negativas. La una se demora un día, la otra se demora 45 minutos, 15 minutos, dependiendo de dónde venga, ¿no? En el manejo de el amplificar el escenario de diagnóstico, entre comillas, de diagnóstico, no tiene sentido ya, porque estamos en una fase epidemiológica completamente diferente, ¿no? El contar con laboratorios universitarios que hasta el momento no tienen autorización para funcionar, aunque se ha dicho que sí, o laboratorios privados que están sobresaturados de la llegada de muestras, tampoco tiene sentido en este momento. Yo creo que la prueba rápida de determinación de inmunidad es la que permitirá a la larga la apertura de las actividades laborales o de la interrelación social de la población. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Habíamos hablado con Daniel hace unos días sobre el modelo chileno. Los chilenos están procurando la carnetización de las personas que, mediante la determinación de una prueba, o son negativos o tienen anticuerpos como para que se reintegren a su actividad laboral. Si es que nosotros, como dice el alcalde Yunda, tenemos la capacidad de mandar un avión a traer 1 millón de pruebas y hacer pruebas a todo el mundo, ¿cuál va a ser la logística de la realización de esta prueba? ¿Se puede distribuir a la población una prueba para que se hagan individualmente? Yo creo que aquí eso sería una fábula, o sea, pensar que eso se va a hacer. Eso se puede hacer en ambientes en los que usted pueda confiar en que la prueba va a ser hecha en forma apropiada por la población. Probablemente, yo no es que sea negativista a ese respecto, pero no creo que estas pruebas en semejante magnitud puedan ser distribuidas al público para que se reporten como positivos o negativos, enseñando la prueba como una prueba de embarazo, ¿sí? Vea, yo soy negativo, voy a trabajar. Eso no se va a poder hacer. Entonces son temas que se tienen que discutir en un escenario. Yo creo que tanto las autoridades de salud a nivel estatal como las autoridades regionales o distritales tienen que tener un comité de gente calificada que oriente a la decisión, a tomar decisiones de una forma en la que la gente no tenga ningún interés. Entonces, si yo soy representante de un laboratorio chino que me han hecho tantas propuestas, ¿no? O sea, le digo a título personal, le envío 5,000 pruebas a $12. Suena maravilloso. Yo compraré las 5,000 pruebas. Le envío otras a 25, otras a 35, otras a 8, otras a 9. Yo no puedo guiar la decisión de una sociedad en base a mi propio interés. Entonces, si yo no tengo la importación o el derecho de importación de estas pruebas, le puedo decir, voy a valorar esta prueba y recomendaré a las autoridades para que sea esta la que se utilice a nivel masivo. Señor presidente. Gracias, doctor. Tiene la palabra la asambleísta Rosa Verde Soto. Gracias, señor presidente. Quiero referirme a algunos estudios que ya se están realizando y también se escucha mucho, se ve mucho en las redes sociales. Y quisiera saber su punto de vista, doctor, en referente a las personas que por algún motivo no han podido hacer ni un solo día de cuarentena. De pronto estas personas han podido desarrollar algún mejor tipo o algún tipo de inmunidad, ayudando esto a su sistema de defensa para cuando esta persona tenga el virus poder enfrentarlo de una mejor manera. Eso es una pregunta. Gracias. Yo trataría de llevar esta pregunta hacia una pregunta que ya le hicieron a Daniel hace unos minutos, y es
si es que yo tengo coronavirus voy a desarrollar inmunidad y la validez de los tratamientos de plasma de personas que ya han tenido la enfermedad en beneficio de las personas que la están teniendo y que están en una condición grave. Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que considerar. La administración de productos humanos dejó de ser recomendada hace algunas décadas por la introducción en la sociedad de infecciones tan importantes como son la hepatitis B, la hepatitis C y el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, yo no estaría muy... o sea, en caso necesario, yo creo que se puede recomendar, pero el criterio de epidemiológico respecto a la introducción de otras partículas virales con este procedimiento tiene que ser tomado en consideración. La curva epidemiológica del comportamiento del coronavirus en sociedades como la norteamericana establece que concomitantemente a lo que decía Daniel, en otras sociedades como la Argentina están viendo ellos dengue, nosotros estamos viendo dengue en la costa. En la sociedad americana se ve este virus que se llama como virus de la influenza o influenza-like syndrome. Es decir, son partículas virales que se comportan como el virus de la influenza, pero que no son tipificables dentro del espectro del genoma de los virus de influenza en todas sus variedades. La exposición, su punto de vista más yo le veo relacionado al personal de salud. Es decir, nosotros como médicos a lo largo de nuestra carrera vamos desarrollando exposición porque tratamos gripes, porque tratamos infecciones respiratorias, porque tratamos infecciones gastrointestinales, como que nos va generando una cierta medida de protección. Es decir, yo tengo un hijo médico que está en su primer año de práctica. ¿Cómo le voy a recomendar yo que me ayude con los casos de coronavirus en el ambiente hospitalario? Sería una irresponsabilidad. La exposición repetitiva a estos agentes patógenos es la gimnasia inmunológica que permite que las personas que por su obligación o por su trabajo están expuestas a estos patógenos desarrollen cierto tipo de inmunidad. Mi respuesta precisa a su pregunta sería sí, se puede dar y de hecho es lo que ocurre. Pero no creo que esto sea un decir sí, estas personas sí pueden ir a trabajar. Yo creo que igual la gente que está expuesta en el día a día, la gente que no ha guardado la cuarentena, por decirle yo he estado saliendo de mi casa todos los días trabajando en el hospital. Estoy expuesto a los pacientes con COVID. ¿Cómo vuelvo a mi casa si no bañado, cambiado de ropa y expuesto a vivir en una separación forzosa de mi ambiente familiar? Entonces, sí estamos desarrollando nuestra propia inmunidad, pero no creo que eso justifique que digamos que podemos restablecer nuestro contacto social en una forma normal. Señor presidente. No tengo audio de... El audio, señor presidente, Perfecto. por favor, Listo. su micrófono Gracias. está cerrado. Ya, gracias. Le decía yo al doctor Dávalos, no sé si algún compañero quiere hacer alguna otra pregunta. No tengo más pedidos de palabra. Bien, agradecerle al doctor Dávalos por su intervención. Siempre repito que para nosotros como Comisión de Salud es fundamental el apoyo y el aporte que puedan realizar cada uno de ustedes desde la experticia. Yo tenía una pregunta para el doctor Daniel Estambulín, que lo veo que todavía está conectado, estimado doctor. ¿Cómo hicieron en Argentina para que la gente logre respetar la cuarentena? ¿Hubieron sanciones fuertes? Aquí tenemos ese problema en el Ecuador. Yo el día de ayer fui a visitar un hospital en Santo Domingo, en mi provincia, que es un hospital COVID, y pude ver casi normalidad en la ciudad. Y si uno ve las noticias, uno ve también casi normalidad en el resto del país. Entonces, no sé cómo lograron ustedes hacer que la gente respete la cuarentena. Realmente fue muy
estricto el control para que se cumpla la cuarentena. Tanto es así que no se dejaba que las personas con sus coches pasaran de un lugar a otro si no tenían autorización. Había un control muy grande desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de la gendarmería, es decir, había un control muy importante para que se cumpla la cuarentena. Prácticamente yo estoy hace un mes en cuarentena y prácticamente salgo a comprar mis cosas, a hacer mis compras mínimas, pero no me permiten ir de acá a otra ciudad. Es decir, hay un control, se hizo un control muy, muy estricto, y ahora vamos a ver lo que pasa después del 26, pero hasta ahora se hizo un control muy estricto y se cumplió la cuarentena en más del 80% de los casos. Ya. Gracias, doctor. Acá sí ese es un problema todavía. Y claro, también hay que ver la otra cara de la moneda. La realidad de mucha gente es que tiene que salir a buscar hasta a veces cómo trabajar para llevar el pan a su casa. Entonces, eso es lo que vamos a tratar después del 26, del lunes, vamos a tratar de ver cómo se puede facilitar el trabajo de la gente y hacer una cuarentena más seleccionada y más administrativa y más sobre todo para las personas mayores de 60 años. ¿ya tienen un plan establecido en Argentina para este proceso o todavía no? No, hay grupos de trabajo, se está hablando, hay muchas ideas, pero todavía no se ha definido cuál va a ser la forma de poder llevarla adelante. Cuando la tengamos, se la contamos. Listo, muy amable, doctor. Gracias. Gracias al doctor Daniel Stamburín desde Argentina y al doctor Álvaro Dávalos por la presencia aquí en la Comisión de Salud, por el aporte que han realizado cada uno de ustedes, estimados colegas. Señor secretario, le pido de favor, doctor, y al secretario que coordine con el doctor Stamburín para que nos envíe la información para poder distribuir a los compañeros asambleístas. Señor secretario, ¿algún otro punto? No, señor presidente, hemos agotado el orden del día de la sesión. Listo. Reiterar el agradecimiento a nuestros invitados, a los expertos que han estado el día de hoy, agradecerle al país entero que ha estado pendiente de esta sesión y también mil gracias a los compañeros asambleístas. Parece que Rosita Bertesoto me está pidiendo la palabra. Sí, Hasta luego, chao, chao. Sí, un momentito. Rosa Bertesoto. Presidente, colegas asambleístas, yo quería retomar este punto en vista de los especialistas que hemos tenido en la comisión en cuanto a tener por parte de la comisión desarrollar un plan paralelo a los comunicados o a las cartas que estamos haciendo llegar al COE nacional. Creo que es necesario llevar o comenzar a construir este plan para llevar al lado de ello nuestra permanencia después de que ya hayamos alzado esta prolongación o la post-cuarentena. Creo que eso sería por parte de la Comisión de Salud de trabajar todos los equipos de los asambleístas para hacer llegar este contingente también al COE nacional. ¿Sí me escuchan? Sí, Rosita. Sí. Porque parece que me no, sí la escuché. Y otro tema que también estamos teniendo, me parece que la zona centro del país, bastantes problemas. No sé si en esto podemos tener algunos especialistas. Yo pediría a algunos especialistas en la comisión que nos puedan ayudar
para nosotros ser proponentes también con conocimiento de causa a los COEs provinciales de cada uno de los sectores, el manejo de los mercados, la protección del sector agroproductivo del país. Creo que eso es fundamental porque en sí, la zona centro, estamos abasteciendo a las provincias hermanas, como por ejemplo Guayas, El Oro, pero sin embargo, poco a poco vamos viendo que en la provincia de Tungurahua, por ejemplo, de tener un caso a menos de un mes, ya estamos más del 50 y pico de casos. De igual manera, en Chimborazo, en Cotopaxi, en Bolívar. Entonces, creo que eso es un tema también muy importante de no descuidar especialistas que estamos teniendo en la Comisión de Salud. Eso en cuanto, señor presidente, no sé si es que podemos acotar algo al respecto. Gracias. Gracias, estimada compañera. No sé si algún compañero tiene alguna reflexión o algo de lo que acaba de mencionar la compañera Rosa Verde Soto. Ya, a ver, sin lugar a dudas que el trabajo que viene realizando la comisión es importante y de hecho hemos mandado ya el 5º paquete de recomendaciones al COE Nacional. Y lo he dicho yo en varias oportunidades, la importancia del rol que jugamos como asambleístas en convertirnos también en vigilantes de que estas observaciones se estén poniendo en práctica en cada una de las provincias. Yo creo que eso es fundamental, estar en contacto permanente con el COE de cada una de estas provincias y enviar también estas recomendaciones o decirles por lo menos cuáles son las más importantes o las más prioritarias en cada una de las provincias. Yo creo que el tema del plan que está proponiendo Rosita es interesante, sin embargo, eso va a requerir un trabajo de todo el equipo, de todos los asambleístas, de todos los equipos de los asambleístas, no solamente de la presidencia, porque es un trabajo mancomunado de todos. Y en ese sentido, hay muchas cosas que todavía estamos esperando de varios equipos, de los compañeros que no los han remitido todavía. Entonces, no sé hasta qué punto se puedan comprometer realmente a hacer ese tipo de trabajo para que no dejen a la presidencia sola y se encargue, porque la propuesta es interesante, sin embargo, requiere muchísimo trabajo, aparte de los documentos que estamos enviando al COE Nacional. Por otro lado, Rosita, el manejo de mercados, y eso está establecido, eso es competencia y responsabilidad de los alcaldes. Entonces, son ellos los que tienen que generar las políticas para el manejo de los mercados. Particularmente en Santo Domingo, por ejemplo, acá cerraron los mercados, no hay trabajo en los mercados. Eso era un nicho donde asistía muchísima gente, así es que acá se tomó la decisión de cerrar los mercados. Entonces, pero eso, claro, también mucho depende de la realidad de cada territorio. Yo creo que el Ecuador desde el norte hasta el sur y del este al oeste, es un país netamente agrícola. Yo cuando escucho a los compañeros asambleístas y hablan de su provincia, que su provincia es agrícola, el Ecuador es agrícola en toda su extensión. Entonces, creo que es importante que obviamente veamos cómo está esa actividad. Lo hemos dicho también, que una de las actividades que hay la necesidad y la obligación de proteger es justamente el sector agropecuario, porque es ese espacio que en este momento nos está dando la comida al Ecuador y que tenemos que protegerlo y que tenemos que de alguna manera defenderlo. Así es que en ese sentido yo creo que es importante hacer estas reflexiones. Me está pidiendo la palabra el asambleísta Ángel Simales. Gracias, estimado presidente. Realmente me quedé con una pregunta que tenía que hacerle al doctor Dávalos.
referente a su criterio. Disculpen que tenga que regresar porque he tenido que irme a la vecindad a pedir internet y estoy ahora ya con internet. Tengo un tema que últimamente está volviendo a la mesa del diálogo, doctor Dávalos, referente al tema de la situación de la población carcelaria, porque existen pronunciamientos de la OPS, de la OMS y varios organismos internacionales acerca de medidas que se deben tomar, que se deberían tomar en cuanto al cuidado de la población carcelaria. Su criterio como epidemiólogo referente al manejo de la salud de los PPLs principalmente, ¿cuál sería? Puesto que es una población que por el encierro mismo tienen, por el encierro, nutrición, cuidado, tienen sus defensas disminuidas. ¿Cuál sería su criterio referente a este tema, estimado doctor Dávalos? Y disculpas a todos los demás. Gracias, Angelito. Doctor, es muy fácil. Usted tiene el modelo europeo. Los diferentes países cerraron las fronteras. A mí me da mucha tristeza oír esto porque ahora oíamos del centro de detención del Inca que habían dos días. Estamos perdiendo el audio, doctor Dávalos. No, no escuchamos. Algún problema tiene el doctor con el audio. Se escucha muy entrecortado y prácticamente no se le escucha. No se le escucha. Estamos perdiendo el audio, doctor Dávalos. No, no lo escuchamos. Me late que se le descargaron los audífonos y por eso se quedó sin micrófono. No sé si me escucha ahí, señor secretario, Ahí sí, señor presidente. ahí sí le escuchamos. Ah, ya. Perfecto. Entonces, lo que le decía, la forma de contención tiene que ser planificada en una forma sectorial, porque ellos me parece que están confinados a diferentes pabellones o áreas dentro de los centros de detención. Y mientras no se haga la determinación en forma generalizada de toda la población carcelaria para, primero, determinar exposición y segundo, enfermedad o desarrollo de inmunidad, yo creo que es una cosa realmente muy, muy, muy triste de ver que esté ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que a estas inquietudes sociales, yo creo que tiene que ofrecerse una respuesta drástica en el sentido de que este es el escenario en que la universalización del diagnóstico tiene que ser establecido como una garantía para la sobrevida de estas personas privadas de la libertad. Listo, gracias, doctor. Bien, estimados compañeros, muchas gracias. Yo quiero reiterar el pedido a cada uno de ustedes de, por favor, hacer el seguimiento para no redoblar, para no duplicar el trabajo y que estas recomendaciones que nosotros estamos enviando al COE Nacional, que ojalá en su gran mayoría sean tomadas en cuenta, también son de aplicación obligatoria en los COEs provinciales. Entonces, ahí decía hace un momento el rol que tenemos que jugar cada uno de nosotros en nuestras provincias. Gracias, estimados compañeros, gracias a nuestros expertos invitados que han estado el día de hoy. Señor secretario, ¿ya no hay ningún otro punto? No, señor presidente, hemos cumplido con el orden del día para la sesión. Gracias. Siendo las 16:47, clausuramos la sesión. Mil gracias, estimados compañeros, y a los invitados. Gracias, señor Hasta luego, presidente. chao. Chao. Toma nota, señor presidente, siendo las Cuídense, 17:47. hasta luego.
Buen fin de semana, cuídese.